A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico y agradecemos la gentileza de el doctor Laureano Restrepo Guzmán, a quien durante la emergencia hemos recurrido en algunas oportunidades para ponernos al día un poco en cómo avanza este coronavirus y cómo serían también sugerencias que nos brinda para el tratamiento de esta enfermedad. Doctor Laureano Restrepo, bienvenido. Los oyentes de Nina Radio ahora también lo estarán viendo más luego. Pues quisiéramos conocer cómo está la situación en el lugar donde tú trabajas, Laureano, en Quito, para luego hacer un análisis un poco de lo que en la provincia de Pastaza también sucede. La Amazonía te escucha. Buenos días. Buenos días, Salomón. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía a través de tu prestigiosa emisora y dispuesto a entregarte la información que podemos nosotros, como Distrito Metropolitano de Quito, manejar acá en la Secretaría de Salud. Te comento que en la Secretaría tenemos una inmensa preocupación por los datos que se van dando y más que por los datos, por la evidencia que vamos recibiendo de el crecimiento exponencial de casos y adicionalmente, unido a eso, la dificultad que vamos teniendo de conseguir espacio en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública y así como en la seguridad social. De los informes que tenemos es que las unidades están prácticamente saturadas. Hemos comenzado ya a recibir pacientes en el centro de atención creado por el municipio de Quito en el Parque Bicentenario y creemos que el tema se nos está complicando, hay un contagio mayor, hay evidencia de casos cada día con mayor frecuencia, lo que nos hace prever que en la reunión que va a haber el día martes, en la que se va a decidir el cambio o no del semáforo, al parecer el tema va a continuar en semáforo en rojo. Esto de continuar con el semáforo y de estar también, ustedes de hecho tendrán la presión de sectores especialmente de comerciantes y otros sectores que a toda costa quieren el semáforo amarillarle, ¿verdad? Pero, o sea, las razones humanas que podríamos exponerles para que se deba continuar en el semáforo en rojo o qué disciplina tendríamos que tener para pasarle al amarillo y pues seguir ya prácticamente adentrándonos en la vida normal, doctor Laureano Restrepo. Bueno, nosotros también tenemos esa inmensa preocupación porque la preocupación no solamente es de los empresarios o microempresarios, emprendedores o personas del comercio informal. También tenemos comunicaciones de parte de la industria formal o de la gran industria, pero felizmente yo pienso que van entendiendo la realidad de la situación por la que estamos atravesando en Quito. Hoy veía un tuit enviado por el presidente de las cámaras, el presidente de la Cámara fundamentalmente de acá de Pichincha, el señor Alarcón, ingeniero Alarcón creo que es, que le hace Sí, sí. al alcalde, le dice que se tome la decisión en base al criterio científico. O sea, un poco pegándose a lo que nosotros venimos diciendo. O sea, este no es un tema es un tema ni político ni económico, es un tema científico y las medidas que deban tomar y las decisiones que se deban tomar son decisiones científicas. Ujú. Te comento que existe una carta que eh, emite la Federación Médica Ecuatoriana, las universidades, grandes profesionales de la salud, salubristas, epidemiólogos, una carta al alcalde de Quito manifestándole el apoyo a que la medida no se levante, que la medida se continúe en semáforo en rojo. Es una carta muy explicativa
que quizás pueda enviártela para que Ujú. des lectura a las partes que tú consideres conveniente. Se hace un análisis desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista científico, para justificar el hecho de no cambiar el semáforo de rojo a semáforo amarillo. Ahora, esta decisión, si bien es técnico-científica, ¿no es cierto? Em, no puede mucho confiarse en las estadísticas, o sí, ustedes tienen que tener sus propias estadísticas, habida cuenta que las estadísticas oficiales en algunos momentos, digamos, nos han traicionado, no son expuestas ni con la oportunidad ni con la exactitud del caso. ¿Cómo? ¿Qué consideraciones deben tenerse para pensar en un cambio de actitudes frente al coronavirus? Mira, Salomón, las estadísticas nosotros hemos venido hablando y creo que desde la primera oportunidad que tuve de conversar contigo y comentarle a la ciudadanía de la provincia de Pastaza y de la Amazonía, yo les decía que las estadísticas, no por decir que son falsas, sino que no están en tiempo y en Real. forma como deberían estar en la realidad. Solo para que tengamos unos datos que son fundamentales, que conozcamos y que conozca la ciudadanía. Miren, en el mundo hay 198 países que están con COVID-19. De Ujú. esos 198 países, nosotros ocupamos el puesto 22. O sea, imagínense que hay 22 sobre nosotros y luego todo el mundo. Eso nos da una imagen y una muestra de que en qué capacidad o en qué posición estamos dentro de la pandemia. Ujú. A esto sumémosle, ¿sí? A esto sumémosle que con los 2.900 fallecidos, yo te voy a dar datos hasta el informe que te digo que lo tengo, Ujú. no hemos hecho con el informe del infograma dado de hoy y todo eso, eso lo podemos quizás ver en la parte de la provincia de Pastaza. Pero solamente con los datos que teníamos con 2.939 fallecidos, hoy tenemos ya un poco más de 3.108 a la fecha, ¿sí? La presencia, la letalidad, o sea, significa, cuando hablamos de letalidad, hablamos de cuántos murieron en relación a lo que hemos nosotros tomado. Ujú. Es el 11.2% Es de altísimo. personas, que es altísimo. Claro. Cuando a nivel mundial hablamos de que la mortalidad no va más allá entre el 1 o el 2%. Nosotros tenemos el 11%, pero si le tomamos en cuenta toda la mezcla entre pruebas PCR y pruebas rápidas que suma el gobierno. Cuando separamos entre PCR y dejamos solo PCR y vemos el número de muertos, ¿sí? Esta letalidad sube al 18.2%. Es decir, casi 18 seres humanos mueren de los 100 Yo te personas. podría preguntar en este punto, doctor Laureano Restrepo Mira, pero estas estadísticas son de los datos que se tiene oficialmente, pero Oh, del número de contagiados reales no sería ese 18%, porque muchos habrán muerto y también muchos estarán andando por la calle sin que sepamos que son portadores o picados por el COVID, Laureano. así es, Salomón, así es. O sea, nosotros hablamos de los datos que yo te doy son datos que nos Estadísticos emite oficiales. CON, Ya. ¿sí? Ahora, No, yo no sí, tenemos, discúlpame, sí, sí, no sí. tenemos ningún otro dato. Los otros datos de que habla el señor ministro de Salud, con quien tuve la oportunidad hace como 3 días, creo que fue jueves, de compartir
porque la Federación Médica me invitó a un conversatorio, a un Zoom donde estaba presente el ministro. Cuando él aduce de que se han hecho estadísticas y que se han hecho muestreos, o sea, más o menos estamos confundiendo el tema. No es que no sea Ujú, válido, pero claro, cuando la Federación Médica, y tú ya te voy a enviar una carta que están dirigiéndole al señor alcalde, y le dicen al señor ministro, la misma Federación Médica Ecuatoriana le dice, señor ministro, si hay un estudio estadístico, usted tiene la obligación de entregarnos la ficha técnica y de decirnos cuál fue la muestra, dónde fue tomada, en qué condiciones fueron tomadas, cuál es el margen de error y todas las situaciones dentro para que sea una muestra válida. O si ujú, no, realmente estamos hablando más o menos como esas encuestas truchas que se realizan en procesos electorales, en claro. que cada uno dice el resultado que quiere o que oigan O que en le cada convenga. uno de sus candidatos. ¿De Claro, acuerdo? así es exactamente, ¿no? Pero ¿hasta dónde confiar en las estadísticas, en este punto, las estadísticas oficiales, Laureano, sería la pregunta, ¿no? Mira, desgraciadamente nosotros lo que tenemos que manejarnos es con las estadísticas oficiales. Podamos tener o no total credibilidad, pero tenemos esas estadísticas y eso es lo que podemos Claro. manejar. Pero entonces, si es que solo tenemos esas estadísticas y sabemos que en veces no son tan, tan confiables, pues estas estadísticas pueden también hacer tomar decisiones que no sean las estrictamente necesarias, pues, o las correctas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si tienes, yo algún día dije en tu medio mismo, algún momento, si yo meto para el análisis información basura, lo que voy a obtener como resultado también son Basuras, eh, claro. basuras. Así es. Entonces, mira, si a nivel mundial se está hablando que el 80% de los contagiados, escúcheseme bien, el 80% de los contagiados prácticamente no presentan síntomas. Es decir, que tú o yo podríamos estar contagiados y contagiando a un montón de gente. Ujú, ujú, claro. Entonces, centrándonos un poco en lo que es nuestra provincia, digamos, en donde tú y yo vivimos, Ujú. y yo circunstancialmente estoy viviendo en Quito por motivos laborales y que realmente me apasiona un poco el tema este de seguir sirviendo en la parte médica. Desgraciadamente en Pastaza a veces uno va y dicen nadie es profeta en su Nadie es tierra, profeta en su tierra, eso te iba a nadie decir. es profeta en su tierra. Yo he llegado a ocupar los tres, o he estado en los tres sitios más altos de la medicina a nivel nacional. He sido ministro de Salud subrogante por varias ocasiones. He estado en la presidencia del IES como asesor de la presidencia del IES y hoy estoy en la Secretaría de Salud de asesor del Municipio de Distrito Quito. Metropolitano de Quito. Y, pero por eso es lo que estoy aquí en Quito, porque me interesa y me preocupa salvar vidas. Que no estoy en la primera línea, sí, pero a veces fundamentalmente la toma de decisiones es lo más difícil. Y cuando habemos gente que estamos acostumbrados a tomar decisiones, a riesgo de equivocarnos, porque Por nunca supuesto. uno es infalible, pero tiene la suficiente capacidad para tomar una decisión. Yo creo que para eso nos hemos preparado toda la vida y para eso y en eso estamos trabajando acá en la capital. En Puyo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo ves? Aquí también se negó la solicitud de algunos sectores que decían, pasémosle al amarillo, que la cosa está difícil. Ahorita mismo tenemos ya prácticamente 200 en la provincia y un preocupante, ¿no? Que están cerca de 50 en Mera, por ejemplo, Laureano, siendo de tan poca población. ¿Cómo verlo? ¿Cómo Sí. verlo, por favor? Mira, Salomón, yo revisé hoy el dato de último que tenemos y
Bueno, primero, no entiendo cómo la provincia pone un dato y a nivel nacional se pone otro dato. Si bien no es significativo, porque un dato es un 196, el que pone la gobernación de Pastaza, porque es fuente de la Oficial. gobernación de Pastaza, es fuente oficial, y el COE nacional, que se entiende que es parte de los COEs provinciales, tiene 195 y la gobernación 196. Pero dejemos ese tema un poquito a un lado. Nosotros hablamos de que hay 196 positivos, que hay 178 negativos y hay 55 casos pendientes. Hay una cosa que quizás, y vale la pena que ustedes como periodistas ilustrados y que puedan pedir información adicional, mira, esto nos dan 429 casos entre positivos, negativos y pendientes. 429. Le escuchaba al doctor Tango, o creo que fue al otro Chimbo. doctor que es El doctor Chimbo está de vocero oficial ahora. de vocero, que, por ejemplo, hay 114 casos que yo había dicho de dónde estaban. Ujú. Y él contestó, y le doy la credibilidad de que está diciendo la verdad, esos 114 casos son segundas o terceras muestras tomadas a un mismo paciente. Estamos claros hasta ahí, ¿no Sí, es sí, sí. cierto? Ya. Entonces, lo que se han hecho es a 429 pacientes. ¿Sí? Los 114 no cuentan, porque los 114 son en los mismos pacientes que les hicieron segunda y tercera prueba. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos 429 para ciento y tantos miles de habitantes, seguimos teniendo el 0.4% del país, menos del 0.4% del país en pruebas, y tenemos más o menos 4 pruebas por cada 1000 habitantes. 4 pruebas por cada 1000 habitantes. Pero eso no es lo grave. Lo grave que acabo de revisar y todo es que de esas 429 pruebas, el 41% son positivas. O sea, el 40% de los pacientes que toman la prueba son positivos. Eso me da dos lecturas. Una, que estamos haciendo las pruebas a los pacientes que ya están hospitalizados y que tienen síntomas. Y no estamos haciendo pruebas a gente afuera, sino solamente a los que están ya con sintomatología. Entonces, claro, la mitad nos van a salir positivos. El 45% son negativos, ¿sí? Y el 13% de pruebas todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos 55 pruebas que no nos llegan los resultados. Habría que averiguar cuándo fueron tomadas esas pruebas, porque también hay un tiempo de uso y un tiempo de almacenamiento de la prueba. La prueba no puedes tenerle un mes guardada y después porque te va a salir negativo, ¿sí? Ujú. Entonces, me preocupa muchísimo que el 41% sea positivo. Si tomamos esa consideración, las 55 pruebas que faltan, el 41% vienen a ser más o menos 22 casos más. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de que este rato, con las pruebas tomadas, ¿sí? Tendríamos más o menos 220 casos en la Casos provincia de de Pastaza. positivos. Esa es la realidad numérica y la realidad de lo que está sucediendo en la provincia de Pastaza. Súper, súper preocupante la cosa, Laureano, súper preocupante lo que nos expones. Sí, o sea, miren, y yo pienso que vale la pena que ustedes como periodistas le pregunten al doctor, Ujú. correcto, las 114 pruebas que no constan en los informes, y tú puedes hacer fácilmente un cálculo con el reporte de la gobernación o con el reporte de cualquiera de Ya. los medios digitales o lo que sea, y vas a encontrar que faltan 114. Yo preguntaba qué pasaba con esos 114. Los 114 son segundas o terceras pruebas que se han hecho a pacientes para darles de alta. ¿De acuerdo? Ya.
Eso significa entonces que son hechos al mismo paciente. Si tú estás enfermo Claro, claro. y a los 15 días tengo que hacerte una prueba para ver si ya pasaste, eres el mismo paciente. Y tengo que hacerte otra prueba para ver si ya te vas a tu casa y te doy de alta epidemiológica y alta ya definitiva. O sea, te he hecho 3 pruebas a vos. Ujú. Eso no significa que se haya hecho a más pacientes. O sea, los números son números y si tenemos esa información, son 429 los únicos pacientes Con o las eso, ciudadanos y que se han hecho. finalmente, doctor Laureano Restrepo, con esto, finalmente digo, pues, quiere decir que después del 31 de diciembre, no es que pedimos el criterio, ¿no? Sino que también difícil volver al amarillo, pues, o sea, ir al amarillo. No sé, cómo lo ves finalmente, digo? Mira, yo creo que la ciudad vive en un amarillo Así es, y en algunos casos creo así que es. vive en un verde. Verde, así es. ¿Sí? Hay que ser realistas. Lo que sí hay que decirle a la gente es que nosotros somos los únicos culpables de lo que pueda suceder en adelante. No echemos la culpa ni a las autoridades. O sea, yo creo que si debemos mantener una cuarentena, debemos tener la suficiente, o más bien dicho, el suficiente cuidado por nuestra vida. Aquí no está en juego otra cosa que la vida. Ujú. Así como a la gente que tiene sus empresas, tiendas, negocios. Yo creo que es una de las ciudades, he recorrido muchas ciudades aquí en el país y fuera del país. Yo creo que siempre que camino en el Puyo, cuando voy, me da mucho gusto parar mi auto en la plaza, en el parque y caminar todo lo que pueda. Y no hay una puerta que no tenga un negocio. No hay una puerta. Si tú te puedes dar cuenta, no hay una puerta. Ujú. Y me Ya. duele por toda esa gente. ¿Sí? Ajá. Me duele Gracias, por todo. doctor Laureano Restrepo, por atendernos en esta nueva oportunidad. Hasta pronto, Laureano. Pases bien. Muchas gracias, Salomón. Y a la orden, siempre que necesite alguna información, con gusto estoy para brindarle a la provincia de Pastaza y a los ciudadanos, fundamentalmente de Puyo, que es donde más concentrado, aunque tú hoy manifestabas algo que también nos preocupa mucho, es que Shell, con una población muchísimo, Shell y Mera, digamos, Ujú. Cantón Mera y Madre Tierra, las 3 parroquias, digamos, el número es bastante elevado y todavía más grave con una población más chica. Ujú. Muchas gracias, Salomón. Gracias. Hasta pronto, doctor Laureano Restrepo. Gracias, Salomón.